tiene proteínas de buena calidad y las comidas con soya son ricas en vitaminas, minerales y también en isoflavonas, fitoquímicos que tienen propiedades para prevenir el cáncer, próstata y mama y también enfermedades cardiovasculares. Las evidencias también indican que al consumir proteínas de soya en la alimentación, alcanza más rápido la saciedad que comiendo grasas o carbohidratos, lo cual es benéfico cuando se desea controlar el peso corporal. Es decir, cuando uno come proteínas, se llena más rápido que comiendo carbohidratos o grasa, que dan una sensación de falta de llenura y entonces uno sigue comiendo. Entonces, cuando uno come proteínas, se llena más rápido y ayuda a eso a controlar el peso corporal. Yo quiero con mucha precaución y respeto invitarles, animarles a incluir diariamente el consumo de soya en su dieta, en lo que cada uno de ustedes come. Les animo a comer diariamente alimentos a base de soya y probablemente podemos obtener muchos de los beneficios de la soya comiendo solamente una porción de comida de soya por día. Una porción, ¿qué es una porción? Es aproximadamente media taza de comida de soya, una pequeña cantidad. Si logramos tener una dieta que incluya diariamente productos de soya, se reflejarán en nuestro cuerpo los resultados de sus propiedades saludables, solamente con una porción diariamente. Porque las evidencias epidemiológicas sugieren que los hombres que consumen alimentos de soya diariamente son menos propensos en desarrollar cáncer de próstata que los que no la consumen. También comer productos de soya diariamente promueve la salud del corazón, previniendo el riesgo de enfermedades cardíacas. Durante la menopausia, las mujeres que consumen soya regularmente encontraron que al estar consumiendo la soya disminuyeron las frecuencias y la severidad de los bochornos, los calores que son muy comunes y también en las mujeres pues causan muchos problemas. Hay algo que es muy importante recalcar. Las comidas saludables de las que hemos estado hablando no tienen por qué ser aburridas y monótonas. No es necesario estar pesando o midiendo cada comida que consumimos como si se tratara de una receta médica. Parecieran ocasiones, ¿verdad?, que estamos muy preocupados por las cantidades, por las calorías que consumimos y estamos detallando hasta el más mínimo consumo. No es necesario. La comida debe ser una de las actividades más gozosas de nuestra vida. Es muy importante que lo que comamos nosotros pueda deleitarnos, podamos consumir la comida con un gozo que nos produzca una satisfacción y una alegría que haga que ese momento sea de los más deseados en nuestra vida. Las personas más saludables del mundo comen comidas maravillosas que son sencillas y deliciosas. Es suficiente recordar que si llenamos nuestro plato con granos enteros, cocinados, vegetales, frijoles y frutas, estaremos comiendo la mayoría de los elementos saludables de la dieta. Fíjense, llenar nuestro plato diariamente con abundantes vegetales, granos enteros, frijoles, soya, frijoles comunes que comemos nosotros y frutas. Haciendo esto, estaremos comiendo la mayoría de los elementos saludables que requiere nuestro organismo. ¿Cómo hacer para agregar el consumo de soya en nuestra dieta sin que sea monótona y aburrida?
cómo hacer que las comidas de soya lleguen a ser para nosotros un platillo delicioso. Bueno, existen una gran variedad de comidas de soya que podemos incorporar. Algunas son de primera generación que podemos preparar en nuestra casa y otras las podemos conseguir en los diferentes nichos de mercado. Se puede agregar tofu o edamame. Decíamos que el edamame son las vainas o ejotes de soya crudos, verdes. Podemos agregar el tofu o el edamame a las recetas de comida cuando se tiene tiempo para comer en la familia. Si la esposa, los hijos, etcétera, tenemos tiempo y podemos preparar una comida tranquilamente en casa, podemos nosotros, ¿verdad?, agregar tofu, edamame y hacer una combinación con los platillos que normalmente acostumbramos comer. Preparar tofu, si se tratara de huevos revueltos, podemos agregar al tofu verduras, tomate, cebolla, chile, revolverlos como si se tratara de huevos revueltos. Preparar un sándwich con rebanadas de tofu. Para un snack saludable, podemos comer los frijoles tostados de los cuales hablamos. Esos frijolitos que al tostarse y ponerle alguna sazón típica mexicana, pues son una golosina, un snack saludable muy, muy sabroso. Los frijoles de soya frescos, como decíamos, las vainas, ejotes, que le llaman edamame, pueden ser usados como chícharos en las ensaladas o comerlos directamente después de darles un hervor. Y si necesitamos una comida rápida porque la esposa trabaja y el esposo trabaja y comemos rápido, pues tenemos alternativas de soya que simulan productos cárnicos, como el caso de hamburguesas, como el caso de salchichas, como el caso de chorizo, como el caso de carne molida para preparar albóndigas, etc. Todo eso hace, ¿verdad?, que los productos de soya sean versátiles y relativamente fáciles de incorporar en la dieta diaria nuestra. Sin embargo, hay un producto alimenticio que consume la mayoría de las personas o consumimos diariamente, que es la leche. La leche, ¿verdad?, tradicionalmente ha sido utilizada por la población mundial como un alimento en el desayuno diario, a veces también en la cena. Mayormente se inculca a los niños tomar leche en el desayuno en diferentes variedades, diversas variedades, como es incluirla con el cereal y hacer avena, hacer atoles, etcétera, etcétera. Entonces, el reemplazo de la leche de vaca natural por la bebida o leche de soya es muy práctica, muy saludable y muy fácil para poder incluir diariamente el consumo de proteína de soya en nuestra dieta, porque estamos acostumbrados a hacerlo diariamente. El consumo diario de soya es mucho más fácil si se obtiene a través de la leche de soya. Decíamos anteriormente que la designación o el atributo de leche a la bebida de soya algunas veces no es muy bien visto por las personas y no necesitamos nosotros decir que es leche de soya para resaltar la composición y el beneficio de este excelente producto. Se le dice leche de soya porque su composición es muy similar en ingredientes a la leche y es también usada en casi los mismos productos que se usa la leche de vaca, para agregar al cereal, para hacer atoles, licuados, agregar al café, al chocolate, etc. La leche de soya la podemos preparar en casa. Es una forma sencilla y realmente es una de las formas más comunes de uso del frijol soya. La leche de soya rápidamente podemos decir que se elabora en casa a partir del frijol de soya
se pone a remojar 12 horas, toda la noche de preferencia. Después de remojar se enjuaga bien, ¿verdad? Y después de eso se licúa y rápidamente se agrega en agua que ya esté caliente. ¿Por qué razón? La soya, cuando está cruda y al molerse, se liberan unas enzimas llamadas lipoxigenasas, las cuales producen el sabor fuerte y característico de la soya. Algunos los llaman sabor a pintura, que no es muy agradable. Por eso, cuando se muele y se libera la enzima lipoxigenasa, es importante agregarla inmediatamente al agua que ya esté hirviendo para que la enzima se inactive, se desactive y no tenga ese sabor amargo que muchas veces es característico y no agrada. Después, ¿verdad? Se exprime en una manta para licuar o pasar a través de la manta el líquido soluble que pasa a través de la manta, que le llamamos ya la bebida o leche de soya, que después de eso se afora. Si vamos a hacer medio kilo de frijol, se afora a 2 litros, o sea, se completan 2 litros y se pone a hervir por 30 minutos para pasteurizar, y entonces ya después le puede agregar un poco de miel de abeja, miel de agave, o puede agregarle un poco de azúcar, si lo prefiere, un poco de vainilla, canela o chocolate. Lo puede preparar a su gusto. Y queda entonces el residuo que se le llama okara. El okara es la pulpa o bagazo que queda cuando se exprime el frijol soya molido para elaborar la leche de soya. Y esto incluye la mayor cantidad de fibra soluble e insoluble del frijol soya. También el okara contiene una buena cantidad de proteína, casi la mitad del frijol soya. Y el okara tiene una estructura que absorbe bien los sabores y se puede usar en diferentes platillos. Se puede usar para preparar tortas para hamburguesa, albóndigas, etc. O como ingrediente en la fórmula de productos de panificación. Y es un producto perecedero que debe refrigerarse para conservarlo. Aquí quiero resaltar que cuando uno prepara la leche de soya en casa, que es una forma económica de hacerlo, si tenemos tiempo y lo hacemos, que es bendición. Pero cuando nosotros elaboramos la leche de soya en casa y hay una separación de lo soluble con lo insoluble, lo soluble que es la leche, que es la que se licúa en la manta y pasa y pasteurizamos, y lo okara, que es el bagazo, que es el residuo insoluble. Cuando nosotros tiramos ese residuo insoluble o se lo damos a los animales o lo echamos a las plantas de abono, estamos desperdiciando una buena cantidad de proteína de la soya. Por eso es que la leche de soya, cuando la elaboramos en casa, la proteína completa de la soya se ha dividido en la fracción soluble, que es la que hacemos con la leche, y la insoluble, que es la que queda con el okara. Pero es una bebida que tiene una cantidad de proteína que puede ser hasta un 2%. Entonces, es una forma fácil. El sabor puede variar dependiendo de cómo nosotros lo saboricemos y el procedimiento que sigamos. Pero quiero mencionar, dado que está disponible, dado que es un producto que ha sido formulado para ser equivalente a la calidad nutritiva de la leche de vaca descremada, quiero señalar que existen productos. Tenemos a la mano, ¿verdad?, estos productos de bebida o leche de soya que han sido formulados y que tienen, ¿verdad?, un buen sabor y también las características nutritivas y el envase adecuado para poder tenerlo en casa sin problemas de descomponerse. Estoy hablando de la leche industrializada, elaborada usando como base un aislado de soya fortificado. El aislado de soya es la proteína de soya que ha sido ya separada
para tener hasta un 90% de la proteína y ha sido elaborada en su proceso de tal manera que conserva las isoflavonas y es agregado con calcio. Y es una leche que puede ser también enriquecida con inulina de agave para aportar también fibra soluble, que ha sido ultra pasteurizada para poder almacenarse a temperatura ambiente en un envase de Tetra Pak por 8 meses sin necesidad de refrigerarse y un sabor delicado, poco perceptible de la soya. Entonces, esta bebida de soya que podemos conseguir en el mercado tiene un buen sabor, tiene una excelente combinación de nutrientes, es de origen vegetal y tiene libre del colesterol y de lactosa, que es uno de los dos problemas claves de la leche de vaca, el colesterol y la lactosa, amén de las hormonas que son injectadas a las vacas. Entonces, todos estos beneficios funcionales de una bebida de soya que nosotros podemos conseguir en el mercado, ¿verdad? Nos proporciona pues una bebida sin colesterol, sin lactosa, baja en sodio, adicionada con vitamina B12, contiene los ácidos grasos omega 3 y 6 del aceite de soya que se le agrega, una buena fuente de calcio, fibra probiótica que es la inulina de agave, que no tiene gluten y no tiene conservadores, gracias a que la tecnología del envasado en Tetra Pak, ¿verdad?, la hace que pueda ser almacenada durante 8 meses sin refrigeración. Entonces, esta bebida de soya que ya está industrializada, que si preparamos en casa, yo digo excelente, pero hay que usar también la okara, porque si nosotros tiramos la okara y estamos usando solamente la bebida que queda al filtrar todo el frijol soya molido, estamos desperdiciando la mitad de la proteína. Entonces, contiene esta bebida industrializada 5 gramos de proteína por porción de 200 mililitros. Es una buena fuente de calcio, la fibra probiótica, y entonces puede ayudar a reducir los niveles de colesterol medio. Todo esto nos dice a nosotros, queridos oyentes, ¿verdad?, que la bebida de soya o leche de soya, como comúnmente la conocemos, representa para el consumidor normal o común de la población un producto alimenticio muy adecuado para incluir la soya diariamente en la alimentación. ¿Por qué razón? Porque podemos usarlo como sustituto de leche si queremos tomarlo solo, podemos usarlo acompañar a los cereales, licuados, malteadas, café, postres, todo tipo de recetas y preparaciones. Y lo más importante es que diariamente estaremos consumiendo en un vaso de 200 mililitros 5 gramos de proteína de soya. Entonces, no necesitamos nosotros, ¿verdad?, estar buscando comidas exóticas. Nosotros podemos tener la soya a nuestro alcance con todas las diversidades de productos que mencioné al principio, y yo resalto la leche de soya o la bebida de soya como uno de los productos más sencillos de utilizar y que aportan un beneficio al sumar los días mucho más importante, porque se puede consumir diariamente. Así que humildemente, ¿verdad?, yo recomiendo, su servidor recomienda que hagamos el esfuerzo grande de incluir diariamente la proteína de soya en nuestra alimentación. Si en casa tenemos la facilidad de preparar tofu, de preparar bebida de soya, de preparar la cuajada o yogur, inclusive, qué bendición. Pero no olvidemos, ¿verdad?, de utilizar también la parte no soluble o el bagazo para poder utilizar el frijol completamente. Y si usted tiene oportunidad y recursos para comprar un bote de leche de soya líquida, que hay muchas marcas en el mercado, aquí tenemos nosotros a la mano un muy buen producto en Alimentos Colpa,
podemos hacerlo también. Pero lo más importante es que diariamente hagamos el esfuerzo de incluir una porción de productos de soya. Ingeniero. Sí, pastor. El hecho no es dañino consumir soya todos los días, porque los orientales, los asiáticos, consumen más de una al día. El consumo de la soya, como bien decía la vez pasada el pastor Loredo, tiene que ver cuando consumimos una alta cantidad de proteína. Si nosotros consumimos una elevada cantidad de proteína, que puede ser más de 40 gramos al día, a veces hay gente que puede consumir 100, 120, podemos tener serios problemas de enfermedades ocasionadas por exceso de proteína, como puede ser la gota que se le llama, o sea, la artritis reumatoide, puede ser problemas en los riñones también, inclusive osteoporosis, pero el consumir un vaso de leche, 5 gramos de soya por día, no tiene absolutamente ningún problema. La recomendación que en algún momento hizo la FDA, que es el organismo que regula las medicinas y los alimentos en Estados Unidos, era el consumir 25 gramos de soya por día, acompañado de una dieta baja en calorías para prevenir problemas del corazón. Si nosotros consumimos 5 o 10 gramos de soya por día, no hay ningún problema. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo, ingeniero. Muchísimas gracias. Un placer, bendiciones. Claro que sí, que tenga un excelente día en Cristo Jesús. Vamos a pasar a nuestro canto de esta mañana y vamos a escuchar un hermoso canto que fortalezca nuestra fe. Yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Aleluya, cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya.
aleluya, aleluya. Gracias a Dios por el don de la vida. Gracias a Dios por sus misericordias. Bienvenido, Pastor Daniel Loredo. Estamos a sus órdenes, pastor, y qué gusto que nos acompaña mucha gente. Cada vez sean más los que nos acompañan y demás. Me da mucho gusto y que Dios los bendiga. Pues bien, Pastor, hay una pregunta para iniciar. ¿Qué papel juega la Biblia en el programa de salvación? Porque Dios determinó salvar al ser humano a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero le pregunto, ¿qué papel juega la Biblia entonces en el plan de salvación? Si la Biblia estaríamos en la oscuridad, la Biblia nos revela el plan de salvación, nos revela nuestro origen, nos revela nuestro destino, nos dice quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Por eso la Biblia es el libro de los libros. Así que usted recomienda que estudiemos la palabra de Dios. Leámosla todos los días. Así como comemos, también comamos la palabra de Dios, porque Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el propósito de Dios al dejarnos la Biblia es para que nosotros conozcamos y no andemos en tinieblas en relación a su programa de salvación. Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que ahí tenemos el papel principal de la palabra de Dios, servirnos como un mapa, pastor. Es como un mapa, pastor, sí, un mapa que nos indica el camino. Las profecías de la Biblia son maravillosas porque es el programa de Dios dicho con muchísima anticipación. Y las profecías se van cumpliendo en la medida que el tiempo pasa. Y los que leemos la Biblia sabemos en qué parte del programa estamos. Sin la Biblia nosotros no sabríamos mucho de Dios. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Así que recomendamos de todo nuestro corazón a todos nuestros oyentes que acudamos con mucha frecuencia y con mucha humildad a la palabra de Dios, porque allí encontraremos qué es su voluntad y no dejarnos guiar por lo que otros nos enseñen o otros nos digan. ¿No es cierto, pastor? Sí, todos los días debemos ir a la palabra de Dios. Todos los días debemos meditar en algún pasaje de la Biblia. Y poco a poco las dudas van a irse disipando y también vamos a tener una visión del pasado y del futuro bastante realista. Así que no dude, este día consulte la palabra de Dios y no se conforme con lo que otra persona le ha enseñado. Vaya a la Escritura por usted mismo y compruebe que toda su doctrina o toda su enseñanza o toda enseñanza que usted ha aceptado tenga como base las Sagradas Escrituras. Es por eso que esta mañana también aquí en el programa, como todo programa, vamos a incluir las Sagradas Escrituras y encontramos por información de las Sagradas Escrituras que Dios hizo al hombre puro, lo hizo santo y lo hizo perfecto. Sí, cuando Dios hizo a la humanidad, lo hizo la hizo con esas características: puro, santo y perfecto. Perfecto. Y algo más, pastor,
¿Nos puede decir algo usted acerca del libre albedrío? Eso es lo maravilloso. Dios no nos hizo esclavos de su voluntad. Nos dio voluntad. ¿Saben que la voluntad es lo que nos hace personas? Una persona que no tiene, que está alterada de su mente, que tiene problemas, de deficiencias mentales, no se le toma en cuenta como una persona normal, porque no tiene facultad de pensar, de razonar, de decidir incluso. Dios nos hizo moralmente libres, nos hizo personas capaces de razonar, capaces de pensar y de decidir para bien o para mal. Así que no solamente nos hizo puros, santos y perfectos, sino que nos hace con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y entonces, en el mismo jardín del Edén, Dios coloca una prueba de lealtad al ser humano. Le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Y allí estaba la advertencia, pero viene a los seres humanos, viene una fuerza externa que los indujo a ir por otro camino. A ver, háblenos un poco de eso, pastor. Pues Génesis 3 nos relata que ese ángel caído, expulsado del cielo, tomó a una serpiente, la más hermosa y astuta de todas los animales del campo que Dios había creado, y la usó como medio para llamar la atención de Eva. Sin duda se enroscó entre las ramas del árbol y esperó el momento. Es más, no había otro punto en que el hombre pudiera encontrarse con Satanás más que en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era ese lugar donde Satanás tenía permiso de tentar a Adán y a Eva, y esperó el momento cuando Eva se acercó y estableció con ella una conversación muy astuta. Primero dice una verdad a medias, con una pregunta para despertar dudas: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Estaba diciendo una verdad a la inversa, con una duda. Era una trampa. Y Eva inocentemente responde: de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis de él, porque el día que de él comiereis moriréis. Y la serpiente contradice abiertamente a Dios: no moriréis. No se crean de Dios. Es un egoísta, porque sí les dio todos los árboles, pero les negó lo mejor, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo comen van a ser como él, van a saber el bien y el mal. Y Eva cayó en la tentación. Allí dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. ¿Qué le parece? Así que Eva fue seducida, Eva fue engañada por el adversario, y sin embargo Adán
echó la suerte con su esposa, con Eva. Él amaba tanto a Eva que determina echar la suerte con ella y no fue engañado. La que fue engañada fue Eva. Él tomó la decisión de echar la suerte con su esposa y entonces vino el dolor, el sufrimiento, la angustia, cosa que el enemigo no dijo nunca. Él es el padre de la mentira y hace que la primera pareja del jardín del Edén cambie su lealtad, de la lealtad a Dios, ahora la lealtad es para con este enemigo. Sin embargo, Dios se acerca a la humanidad para restaurar la relación y esa es la buena noticia. Ciertamente, la mala noticia es, entró el pecado, pero la buena noticia es que Dios quiere restablecer la relación con el ser humano caído y entonces ahora dice en Génesis 3:15, pastor, la promesa del Evangelio en la figura aquí de Génesis 3:15, hay una figura allí del Evangelio. Adelante. A la mujer le dijo, pondré enemistad, es el versículo 15 me dijo, ¿verdad? Y Sí. pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el contexto es que Dios salió a buscarlos, los encontró escondidos entre los árboles del huerto. Estaban tratando de cubrir su desnudez con un delantal de hojas de higuera. Dios le preguntó a Adán, ¿comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él? Y Adán dijo, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Y cuando Dios se dirige a Eva, dice, la serpiente me engañó y yo comí. Y Dios no maldice a Adán ni maldice a Eva, maldice a la serpiente. Le dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La maldición no es para Adán, es para la serpiente. Dios tomó a Adán y a Eva como víctimas. Dios nos ama tanto que pasa por alto nuestros errores para poder perdonar nuestro pecado. Hizo responsable del pecado no a Eva y a Adán, sino a la serpiente y la maldijo. Y en ese contexto es que dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La mujer te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. El calcañar es sacar la parte baja del pie. Un golpe en la espinilla es dolorosísimo, pero no es mortal. El golpe en la cabeza sí es mortal. Y la serpiente está sentenciada a morir por un hijo de la mujer que vendría a aplastarle la cabeza. Y, pastor, esa promesa, ¿en quién tiene su cumplimiento? Pues, pastor, ahí mismo en el Edén, Dios lo ilustró. Estaban desnudos, avergonzados. Eva y Adán experimentaban los primeros efectos del pecado. Miedo, vergüenza por la desnudez que experimentaban. Y Dios allí en Génesis 3:21 hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Los primeros animales que murieron fueron sin duda 2 corderos. No nos dice la Biblia, dice que solamente eran pieles de animales, pero sin duda, porque en el contexto bíblico el cordero es la víctima expiatoria por excelencia. Sacrificó 2 corderos, les quitó la piel y con su tibia piel cubrió la desnudez de Adán y de Eva. Los sacó del Edén, pero no los sacó desnudos, ni tampoco con maldiciones. Los sacó del Edén cubiertos con una túnica de pieles. Adán y Eva entendieron que para cubrir su falta, alguien debía morir por ellos. Ciertamente había dicho, el día que de él comieres, ciertamente vas Morirás. a morir. Pero no murió Adán y Eva, sino Murió. que murió el sustituto, pastor. El sustituto, así es. Y aquí hay un símbolo. Con este sacrificio, pastor, comenzaron entonces las ceremonias, los ritos que apuntaban a lo que iba a venir adelante. Aquí hubo derramamiento de sangre, porque sin remisión o sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que aquí en el jardín del Edén se establecen los ritos. Un poquito más adelante, Caín y Abel Abel y Caín fueron probados con esta situación de traer un sacrificio, y cómo Caín, usando su libre albedrío y su capricho, no trae una ofrenda reglamentada por Dios, porque el que trajo, pastor. Pues ahí en Génesis 3 dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Génesis 4. Génesis 4:4, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel trajo la ofrenda correcta, cordero, el mejor cordero de su rebaño. En cambio, dice el versículo 3, que Caín trajo del fruto de la tierra como ofrenda. Y como usted dijo antes, sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no puede ser violada impunemente. La ley de Dios sentencia al pecador. El pecador debe morir. Adán y Eva fueron los pecadores. Pero Dios transmite la culpa de Adán y Eva a los corderos que sacrificó para cubrirlos con su piel. Así que aquí encontramos que el Evangelio se coloca a través de estos sistemas rituales que apuntaban hacia el Cordero que habría de venir, y todo esto fue más fundamentado cuando se estableció el santuario y su servicio, donde allí encontramos que las ofrendas principal eran el Cordero que apuntaba hacia Jesús. Y para terminar, vamos a leer San Juan 1:29. Mañana abundaremos un poco más al respecto. San Juan 1:29, cuando Juan mira a Jesús, ¿qué dice de él, pastor? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan mira en Cristo el verdadero Cordero,
el sistema ritual establecía el sacrificio de corderos después del pecado, no antes del pecado. Después del pecado se estableció el hecho de que alguien tenía que morir. Sí, tenía que morir Adán y Eva, pero no murieron. Murieron los animalitos que eran un símbolo del cordero que habría de venir a derramar su sangre en el futuro. Y cuando Juan el Bautista mira a Jesús, dice, este es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Pastor, y se cumple lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 53, 5 de su libro. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz o perdón fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué maravilloso! Dios nos perdona, pero nos perdona en base al sacrificio de Cristo, quien pagó la multa del pecado para que nosotros tengamos derecho a la vida eterna. Así que hay salvación en Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor, tiene 1 minuto para concluir. Por eso debemos acercarnos a Él confiadamente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo es nuestro Salvador, no hay otro. Termine con la oración, pastor, por favor. Bendito Padre, gracias porque la demanda de la ley que sentencia de muerte sobre el pecador, Cristo ya la cumplió. Gracias porque por su sangre derramada somos perdonados e incluidos como tus hijos, con derecho a la vida eterna y al paraíso restaurado. Ayúdanos a acercarnos al trono de la gracia confiadamente, para que cuando venga el juicio final, Señor, seamos cubiertos con tu misericordia. Por su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Pues, muchas gracias por estar en Esperanza Radio. Deseo que este día puedas estar en perfecta sintonía con el Creador. No te olvides que en Cristo Jesús hay salvación. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ánimo y excelente día en Cristo Jesús. Estás escuchando Esperanza Radio. Deseamos que Dios te bendiga. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Sanó al quebrantado, al muerto levantó. Él hizo al cojo caminar y al ciego vista dio. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal.